Hay hombres capaces de soportar la sequía, las deudas y hasta la muerte, pero hay verdades que destruyen a un hombre en un solo segundo. La tarde en que Leandro Barragán levantó la mirada en el mercado de San Isauro y vio los ojos de aquel niño, entendió que alguien le había robado 6 años de vida, porque los ojos del niño eran exactamente iguales a los suyos, y la mujer que intentaba huir llevándolo de la mano era Catalina Beina, la esposa que toda la sierra creía desaparecida, la mujer que él había pasado 6 años intentando olvidar. Pero antes de continuar, suscríbase a Cuentos del Viejo Campo y active la campanita, porque algunas historias no hablan de cómo una familia se destruye, sino de lo que ocurre cuando la verdad finalmente regresa a cobrar lo que le pertenece. Y cuéntenos en los comentarios, ¿usted cree que una mentira puede destruir varias generaciones? ¿Desde qué rincón del mundo nos acompaña hoy? La hacienda Las Hortensias había sido grande. En los tiempos del padre de Leandro, don Eusebio Barragán, había llegado a tener 400 cabezas de ganado, campos de agave bien cuidados hacia el norte y los mejores mozos de la sierra de Guanajuato. Don Eusebio era de esos hombres que sabían cuándo apretar y cuándo soltar, que conocían el nombre de cada peón y de cada uno de sus hijos, que entendían que una hacienda no era solo tierra, sino una red de compromisos que se heredaban junto con los títulos. Era el tipo de patrón que los jornaleros recordaban con respeto, aunque no siempre con cariño, justo, exigente, de palabra, del tipo que ya escaseaba en los años 40 en esa parte de la sierra. Cuando don Eusebio murió, 5 años atrás, esa red empezó a deshilacharse, no de golpe. Nunca es de golpe con estas cosas. Primero fue la seca del norte que se llevó 3 cosechas seguidas de maguey, esas plantas que tardan años en crecer y que un mal temporal puede arrasar en una semana. Luego la caída del precio del agave que nadie anticipó, que llegó desde la capital como llegan los golpes de las ciudades. De improviso, sin previo aviso, sin preguntarle a nadie en la sierra si estaban listos. Luego, las deudas que Leandro fue descubriendo poco a poco, como quien destapa una olla y va viendo que el fondo está más dañado de lo que parecía desde arriba. Las deudas eran el asunto más delicado. Don Eusebio había firmado papeles en los últimos años de su vida sin que Leandro supiera exactamente qué eran esos papeles. Cuando murió el viejo hacendado, Leandro heredó la tierra, el ganado, los mozos, los corredores coloniales y los jardines secos, pero también heredó las páginas que nadie le había mostrado. Préstamos con el Banco de la Capital, garantías hipotecarias sobre los potreros del agave, que eran la parte más valiosa de la propiedad, compromisos con hacendados vecinos, que tenían letra apretada y condiciones que solo un abogado podía descifrar. Leandro no era abogado. Era hacendado de segunda generación que había aprendido a manejar el campo desde que tenía memoria, que conocía cada metro de sus potreros y cada animal de su hato, pero que en los asuntos de papel y de firma se había apoyado siempre en su padre. Y cuando su padre ya no estuvo, tuvo que aprender rápido en un momento equivocado, con deudas que ya habían madurado y con acreedores que no esperaban. Rosendo Chavarría, el capataz veterano que había servido bajo don Eusebio durante 30 años, era el único que conocía la hacienda con esa intimidad de quien ha visto pasar las temporadas buenas y las malas sin irse nunca. Era un hombre callado, de unos 60 años, con las manos gruesas de quien ha jalado mecates y arreado ganado toda la vida. Caminaba un poco chueco del lado izquierdo, desde que un toro lo había golpeado en la cadera hacía décadas, y ese caminar torcido se había vuelto parte de su presencia, algo que la gente identificaba desde lejos, en los potreros de Las Hortensias. Rosendo no hablaba mucho, pero cuando hablaba, Leandro escuchaba. Esa mañana, 3 días antes del mercado en San Isauro, Rosendo había encontrado a Leandro revisando las escrituras viejas en el cuarto de las cuentas.
ese cuarto con olor a papel húmedo y a tinta seca que don Eusebio había usado como despacho toda su vida. Era un cuarto oscuro, con una sola ventana pequeña que daba al jardín de adentro, y en las paredes había estantes de madera donde los documentos de la familia se apilaban con ese desorden ordenado de los archivos que nadie ha tocado en demasiado tiempo. Las escrituras estaban extendidas sobre la mesa grande, y Leandro las miraba con ese ceño fruncido que sus peones conocían bien. El ceño de quien está buscando algo que sabe que no va a encontrar. «Patrón», dijo Rosendo desde la puerta, «¿qué pasó con el lindero del norte?» Rosendo entró despacio, como hacía siempre, sin apresurarse aunque hubiera urgencia. Se acercó a la mesa y miró las escrituras sin tocarlas. Había aprendido desde hace años que los papeles de los Barragán se miraban sin tocar. Los Mondragón dicen que el lindero corre 100 metros más al sur de lo que marcaba el finado don Eusebio. Traen un papel del notario de Dolores Hidalgo. Leandro soltó las escrituras sobre la mesa. «Ese papel es mentira». «Pues sí, patrón, pero el notario lo firmó». Silencio. En el cuarto de las cuentas había una ventana pequeña que daba al jardín de adentro. Ese jardín que había sido lleno de bugambilias en los tiempos de don Eusebio y que ahora estaba seco, con las macetas rotas y los caminos de piedra cubiertos de hierba seca y polvo acumulado. Era un jardín que nadie había cuidado en años y que lo mostraba sin disimulo. Las plantas muertas en sus macetas, las piedras del camino levantadas por las raíces que crecían sin control, la fuente en el centro sin agua desde que el tubo de alimentación se rompió un invierno y nadie lo reparó. Leandro miró hacia afuera un momento, como si el jardín pudiera decirle algo útil. No pudo. «¿Qué más?», dijo. «El Banco de la Capital mandó otro mensaje. Dicen que si no se paga antes de diciembre van a ejecutar la garantía». «¿Cuánto falta?» «Mucho, patrón». Leandro asintió una sola vez, como si esa respuesta fuera suficiente para todo. Recogió las escrituras, las dobló con cuidado y las volvió a guardar en el cajón de la izquierda, el mismo cajón donde su padre las había guardado toda la vida. Luego se quedó parado junto a la mesa un momento más, con la mano todavía sobre el cajón cerrado, en esa postura que los peones de las hortensias habían aprendido a reconocer como el momento en que el patrón estaba tomando una decisión que no iba a compartir con nadie. Rosendo lo observó sin decir nada. Había aprendido hace muchos años a leer los silencios de los Barragán mejor que sus palabras. «¿Cómo estaba mi padre con esto?», preguntó Leandro sin levantar la vista del cajón. «¿Con el lindero?». «Con todo». Rosendo tardó un momento. Era una pregunta que merecía pensarse antes de contestar, no porque la respuesta fuera complicada, sino porque era de esas preguntas que dan a entender que hay más detrás de lo que se pregunta. «Su papá sabía cargarlo», dijo al fin, y no agregó nada más. Esa noche, en la cena, la madre de Leandro presidió la mesa como siempre, doña Matilde Castañares de Barragán, viuda de don Eusebio, 72 años bien llevados, pelo blanco recogido en un chongo apretado, ropa oscura que no había cambiado de corte desde hacía décadas. Tenía esa manera de sentarse en una silla que hacía que la silla pareciera un trono sin necesidad de que nadie lo dijera. Comía poco y hablaba justo lo necesario, pero su presencia llenaba el comedor como el humo de la vela de la capilla llenaba los corredores, sin que nadie le pidiera permiso, sin que nadie pudiera ignorarla. «Mañana viene el licenciado Prado», dijo mientras servía el caldo. «Ya sé, hay que hablar del asunto de los Mondragón». «Ya sé, mamá». Doña Matilde dejó el cucharón sobre la olla con un golpe suave, controlado. Era el tipo de golpe que no era accidente sino señal. Una manera de decir que la conversación no había terminado, aunque el otro creyera que sí. Los Mondragón no van a ceder si notan que estamos en apuros. Hay que presentarse seguros. Hay que hablar con el licenciado antes y decirle exactamente qué posición vamos a tomar. No podemos llegar sin acuerdo. Esta familia no puede darse el lujo de que la vean dudar. «Mamá», silencio. «Ya sé», repitió Leandro.
Doña Matilde lo miró un momento. Esa mirada que llevaba años usando, la de quien ha sostenido una familia sobre los hombros y que necesita que el que está frente a ella entienda ese peso aunque no pueda verlo. Luego tomó su cuchara y siguió comiendo. En los 6 años desde la desaparición de Catalina, doña Matilde había sido la columna que sostuvo la hacienda cuando Leandro no pudo. Había administrado las cuentas durante los peores meses. Había recibido a los hacendados vecinos cuando Leandro no quería ver a nadie. Había dado las órdenes que Leandro no podía dar. Era, en muchos sentidos, la verdadera dueña de las hortensias. Y lo sabía, y sabía que Leandro lo sabía. Y esa comprensión mutua era la base sobre la que habían construido la convivencia de esos 6 años. Él dejando que ella manejara lo que no podía manejar, ella manejando sin pedir permiso, los dos fingiendo que eso era normal, que siempre había sido así, que no había nada raro en que una madre gobernara la hacienda de su hijo adulto como si fuera su propiedad. Lo que Leandro no sabía, mientras comía su caldo en silencio frente a ella esa noche, era que el rebozo azul que colgaba en el cuarto del fondo no era lo único que quedaba de Catalina, y que la columna que lo había sostenido durante 6 años era exactamente lo que lo había derribado al principio. El rebozo azul, el cuarto del fondo, era el que había sido de Catalina. Leandro no entraba ahí. No había una regla, no había una orden dada en voz alta, simplemente no entraba. Los mozos tampoco. El cuarto había quedado tal como estaba la noche de la desaparición. La cama tendida con la colcha de lana color guinda que Catalina había traído de su pueblo. La pequeña imagen de la Virgen de los Remedios sobre la repisa con su florero de barro sin flores desde hacía años. El espejo de marco de madera que reflejaba el cuarto vacío. El rebozo azul colgado en el perchero de madera que estaba junto a la puerta. El rebozo era de lana, azul marino con franjas cafés en los extremos, el tipo de rebozo que las mujeres de la sierra usaban para las tardes frías, cuando el viento bajaba del cerro y metía frío por los corredores. Catalina lo había traído de su pueblo cuando se casó con Leandro, y lo cargaba cuando salía a caminar por los potreros en las tardes, que era algo que hacía casi todos los días en los primeros meses después de la boda. Leandro la recordaba caminando así, el rebozo sobre los hombros, el pelo suelto porque en los potreros no había nadie a quien impresionar, parando a veces para mirar las flores del huizache como si nunca hubiera visto flores antes. Tenía esa manera de estar en el campo que los que nacieron en la ciudad nunca terminan de aprender, sin miedo al polvo, sin incomodidad con el silencio, con una calma que venía de dentro y que a Leandro le había parecido, desde el principio, lo más valioso que ella tenía. Eso y su manera de decir la verdad. Catalina no mentía, o al menos eso había creído Leandro durante los 2 años de matrimonio. Era directa de una manera que a veces molestaba a doña Matilde, que consideraba que una nuera debía tener más tacto, más medida, más conciencia de que había cosas que se dicen y cosas que no se dicen aunque todos las piensen. Pero Leandro lo apreciaba. Había algo descansado en vivir junto a alguien que decía lo que pensaba, que preguntaba lo que quería saber, que no construía significados escondidos detrás de cada frase. Por eso la carta había dolido tanto. La carta que Catalina dejó antes de irse. Esas pocas líneas en papel cuadriculado, con su letra apretada pero desigual, como si la mano hubiera temblado mientras escribía. Decía que no podía seguir, que había algo que no podía explicar, que era mejor para todos que desapareciera. Sin nombre de a dónde iba, sin explicación del dinero que faltó de la caja, ese dinero que doña Matilde había descubierto faltante y que había señalado como la prueba de una traición premeditada. Sin nada que permitiera entender por qué la mujer que decía la verdad había decidido de repente irse sin decir nada. Doña Matilde había encontrado la carta. Doña Matilde la había leído antes de dársela a Leandro. Doña Matilde había estado presente cuando Leandro la leyó 3 veces, 4 veces, buscando algo entre las líneas
que no estaba en las palabras. Ya lo sabía. Había dicho su madre esa noche, con una calma que en ese momento Leandro interpretó como control del dolor, como la manera que ella tenía de sostenerse. Esa mujer nunca fue de fiar. Yo te lo dije desde el principio, hijo, pero tú no quisiste escuchar. Leandro no había contestado. Había doblado la carta, la había guardado en el mismo cajón donde guardaba las escrituras y no la había vuelto a abrir. 3 meses después, cuando el cajón se atoró una vez y tuvo que forzarlo para abrirlo, la carta ya no estaba. Nunca preguntó qué le había pasado. Prefirió no saber. La noche antes del mercado en San Isauro, Leandro se paró frente al cuarto del fondo. No entró. Se quedó en el umbral, con la mano sobre el marco de madera vieja, mirando el rebozo azul en su perchero. Ese retazo de lana que llevaba 6 años, colgado en la oscuridad de un cuarto que nadie habitaba. Afuera soplaba un viento frío de sierra que metía polvo por los corredores y hacía chirriar la puerta del establo que nadie había engrasado en semanas. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado. Luego se fue a dormir. Y a la mañana siguiente, sin saber lo que iba a encontrar, montó el caballo y fue al mercado de San Isauro del Monte. Leandro no corrió detrás de Catalina esa tarde. Se quedó parado entre el ruido del mercado, con el corazón golpeándole dentro del pecho, como si hubiera corrido desde la hacienda a pie, y la vio desaparecer entre la gente con el niño jalado del brazo. En 2 segundos se los tragó la multitud de zarapes y canastas y sombreros de palma. En 5, era como si nunca hubieran estado ahí. Los peones que lo acompañaban no notaron nada. Uno de ellos le dijo algo del caballo perdido. Leandro respondió con un sonido que debió parecer suficiente porque el peón no preguntó más. Siguieron caminando por el mercado durante otro rato. Encontraron al arriero que buscaban. Arreglaron lo del caballo extraviado con el acuerdo de costumbre. Y Leandro montó de vuelta hacia las hortensias sin haber dicho una sola palabra de lo que había visto. Pero por dentro ya no callaba nada. Los ojos del niño, los mismos ojos, ese café oscuro con el punto ámbar cerca del iris que Leandro había visto en su propio reflejo toda la vida, que había visto en las fotografías que su madre guardaba del padre de su padre, que era la marca visible de los Barragán, que pasaba de una generación a otra, con esa fidelidad inexplicable de los rasgos físicos que no preguntan permiso. Y la edad, los 6 años que cuadraban. Catalina había desaparecido hacía 6 años y unos meses. Si hubiera estado embarazada cuando se fue, y Leandro no lo sabía porque ella nunca lo dijo, o porque nunca lo supo, o porque algo había impedido que lo dijera, el niño tendría exactamente esa edad, exactamente. Esa noche no durmió. Se levantó antes del amanecer, cuando los corredores de las hortensias estaban todavía en penumbra, y los zanates apenas empezaban a moverse en los sabinos del jardín con ese ruido molesto y familiar que era parte del sonido de la hacienda desde que Leandro podía recordar. Fue al cuarto del fondo. Esta vez entró. El cuarto olía a polvo y a años cerrados. A nada en particular, que es el olor de los lugares donde la vida se detuvo hace tiempo. El rebozo azul seguía en el perchero junto a la puerta, exactamente como lo había dejado Catalina. Lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, como si pudiera romperse si lo apretaba demasiado. Lo olió. Ya no olía a nada que él recordara. Olía a polvo y a años cerrados, a lana vieja, a tiempo que pasó sin dejar rastro. Lo volvió a colgar. Se sentó en la cama de Catalina, con las manos sobre las rodillas, y estuvo así hasta que la luz empezó a entrar por la ventana pequeña del cuarto y el jardín abandonado fue tomando forma en la penumbra. Las macetas vacías, los caminos cubiertos de hierba, la fuente seca en el centro. Luego se levantó, llamó a Rosendo y le dijo que iba al pueblo por unos días a ver lo del asunto del banco. Rosendo lo miró de esa manera suya, esa manera de mirar que no hacía preguntas pero tampoco dejaba de ver. —¿Va solo, patrón?
solo. ¿Le digo algo a doña Matilde? Que voy al banco. Eso no más. Rosendo asintió, y aunque Leandro no le preguntó nada más, aunque se fue sin explicar el viaje con más detalle que ese, algo en la manera en que Rosendo lo vio montar esa mañana, algo en la manera en que el viejo capataz se quedó parado en la entrada del establo mirando el camino largo después de que el patrón desapareció por él, sugería que Rosendo entendía más de lo que Leandro creía. San Isauro del Monte, la segunda vez. San Isauro del Monte era un pueblo de unas 200 familias pegado a la falda de una loma pelona con 2 calles principales de tierra y una plaza con una fuente seca que llevaba años sin agua. La iglesia era del siglo anterior, de esa piedra gris y gruesa que usaban entonces, con un campanario donde anidaban las golondrinas y cuya campana sonaba rajada desde que la última vez que cayó un rayo la alcanzó en el borde. El mercado era los jueves. El resto de la semana el pueblo dormía bajo el sol de la sierra con esa quietud de los lugares que no esperan visitas y que tampoco las buscan. Leandro llegó el viernes. No era difícil preguntar por una mujer que vendía hierbas y remedios caseros en un pueblo de ese tamaño. En San Isauro, como en todos los pueblos de la Sierra de Guanajuato, todo el mundo sabía quién era todo el mundo, qué familia tenía cada quien, de dónde había venido, qué vendía en el mercado, con quién hablaba, a quién evitaba. Lo que sí era complicado era preguntar sin levantar sospechas, sin que el chisme llegara a la persona equivocada antes que él. Fue a la tienda de don Próculo Higareda, el comerciante que llevaba más años en San Isauro que cualquier otra cosa con nombre. Era un hombre gordo y lento con los movimientos, pero rápido con la mente, que vendía de todo en su tienda. Telas, velas, jabón, sal, semillas, aguardiente y el tipo de información que en los pueblos pequeños vale más que cualquier mercancía porque no se puede comprar en ningún otro lugar. Leandro compró tabaco, frijoles, una botella de aguardiente que no pensaba beberse y dejó caer la pregunta entre 2 palabras sin importancia, como quien tira algo al azar esperando ver qué pesca. Oiga, don Próculo, ¿hay aquí alguna señora que venda hierbas para el dolor? Me recomendaron una por el rumbo. Don Próculo era un hombre que sabía cuándo una pregunta tenía más fondo del que mostraba. Lo miró un momento con esos ojos pequeños y brillantes que no se le ponían nunca ingenuos. Hay una que vive arriba, por el camino que sube al cerro, dijo al fin. La llaman Madre Escolástica. Lleva muchos años aquí. Buenas manos tiene la señora. Tiene una ayudante, una señora joven que llegó hace algunos años. También sabe de hierbas. ¿Por dónde queda? Siga el camino de piedras hasta donde se acaban las casas del pueblo. Luego hay una vereda a la derecha que sube hacia el cerro. La última casa antes de donde empieza el monte. Tiene un jacal junto a la puerta con hierbas colgadas. Leandro pagó todo lo que había comprado, aunque no necesitara nada de eso, y se fue. El camino era como lo describió don Próculo, piedras sueltas que hacían difícil el paso a pie, magueyes a los lados que extendían sus pencas sobre el camino como brazos, un silencio de sierra que solo rompía el viento entre las rocas y algún coyote lejos que aullaba sin prisa. La casa era pequeña, de adobe envejecido, con un tejado de tejas viejas y desiguales y un jacal de madera junto a la entrada, donde se veían manojos de hierbas colgadas a secar. Epazote, hierba santa, ruda, manzanilla, hierba mora, y otras que Leandro no supo nombrar pero que reconoció por el olor, ese olor fuerte y limpio de las plantas medicinales que se mezclan todas y forman algo distinto a cada una por separado. Se paró a distancia considerable. No fue a tocar la puerta. Esperó. La sierra tenía esa luz de la tarde que lo ponía todo en relieve. Las piedras del camino, las pencas del maguey, las tejas del techo. Una luz que no dejaba nada sin ver. Al rato salió una mujer vieja, muy vieja, tan pequeña y delgada que parecía hecha de las mismas ramas secas que colgaban del jacal. Cargaba un rebozo café sobre los hombros
y caminaba despacio, pero sin dudar, con esa seguridad de los ancianos que ya saben dónde pisarán sin necesidad de mirar el suelo. Era Madre Escolástica. Leandro la vio alimentar a las gallinas echando maíz con un gesto cansado y preciso que había repetido miles de veces. La vio revisar los manojos de hierbas del jacal, apretando algunos con los dedos, olfateando otros, apartando los que ya estaban listos de los que necesitaban más tiempo. La vio hablar con un hombre que llegó a pie, preguntando por un remedio para la tos de un niño, y escucharle describir los síntomas con esa atención completa que tienen los que curan con hierbas, sin interrumpir, mirando al que habla, registrando detalles que el médico de la ciudad no registraría. Todo eso lo observó desde donde estaba, sin moverse, apoyado en una piedra grande junto al camino. Catalina no salió. Pero el niño sí. Salió por la puerta de la casa con un trozo de pan en la mano, sentándose en el escalón de la entrada a comerlo con esa seriedad concentrada que Leandro ya había visto en el mercado. 6 años, no más. Con los pies descalzos sobre las piedras del escalón, el pelo oscuro un poco revuelto, la expresión tranquila de quien está en su lugar, y lo sabe. Era un niño serio para su edad, no triste, sino de esos que piensan antes de hablar, que miran antes de moverse, que tienen un mundo interior que no exhiben, porque no se les ocurre que haya que exhibirlo. Leandro conocía ese tipo de calma desde adentro, porque era la misma que él había tenido de niño, esa que su madre llamaba el carácter Barragán, y que los peones de las hortensias describían como el patrón que ya parece patrón desde chico. El niño se quedó ahí un rato, mirando las gallinas con la misma atención con que Madre Escolástica las había alimentado, mirando el cerro, mirando el camino. Sus ojos se encontraron con los de Leandro. El niño no corrió, no se escondió, solo lo miró un momento con esa calma que desconcertaba en alguien de su edad, y luego volvió a su pan como si un hombre parado a distancia mirando la casa fuera algo completamente ordinario, algo que no requería mayor atención. Leandro se fue sin acercarse más. Esa noche, en el mesón de San Isauro donde se quedó, no durmió de nuevo. Catalina. La tercera vez que fue a San Isauro fue a tocar la puerta. Era lunes. El pueblo estaba tranquilo con esa calma de los lunes en el campo, cuando el mercado del jueves ya quedó atrás, y el del siguiente todavía es lejos. Llegó a mediodía, cuando el sol de la sierra caía de lleno sobre las piedras del camino y hacía brillar las pencas del maguey. Tocó 3 veces en la puerta de madera. Silencio adentro. Tocó de nuevo, con la paciencia de quien no tiene a dónde más ir. La puerta se abrió. Catalina Beina estuvo frente a él por primera vez en 6 años. No era la misma mujer, y sí era exactamente la misma mujer. Tenía el mismo pelo oscuro, los mismos pómulos altos que la gente del norte de Jalisco tiene a veces, las mismas manos que Leandro recordaba, manos de trabajo, de las que no se cuidan porque siempre tienen algo más urgente que hacer, con las uñas cortas y los nudillos ásperos de quien lava ropa en agua fría. Pero había algo diferente en sus ojos y en la manera en que todo su cuerpo estaba parado frente a la puerta, una vigilancia permanente, una alerta que antes no estaba ahí, la postura de alguien que lleva años durmiendo con un oído abierto y ya no recuerda cómo se duerme de otro modo. Cuando lo vio, esa vigilancia se multiplicó. Sus ojos fueron a la cara de él, luego al camino detrás de él, luego al camino de nuevo, en ese movimiento de quien verifica instintivamente si la amenaza viene sola o acompañada. «Catalina», dijo Leandro. Ella no contestó de inmediato, solo lo miró, y luego miró hacia el interior oscuro de la casa, ese movimiento instintivo de quien tiene algo adentro que proteger antes de proteger cualquier otra cosa. «¿Cómo me encontraste?», dijo. «Te vi en el mercado». Un segundo de silencio en que Leandro pudo escuchar el viento entre las hierbas del jacal y las gallinas de Madre Escolástica moviéndose en el corral. «Métete», dijo Catalina al fin, y se hizo a un lado para dejarlo pasar.
Adentro, la casa olía a hierbas secas y a copal y a la lana de los rebozos. Era una casa de una sola habitación, dividida por una cortina de manta. Del lado de la sala había una mesa pequeña con 2 sillas, una repisa de madera con remedios en frascos de vidrio y ollas de barro, una imagen del Sagrado Corazón sobre la pared con una veladora de colores encendida debajo. Del otro lado de la cortina, en el cuarto, se escuchaba la voz de Madre Escolástica hablando en voz baja con alguien. El niño. Leandro lo oyó contestar algo. Esa voz pequeña respondiendo a la voz vieja de la curandera con la naturalidad de los niños que han crecido junto a personas mayores y que se sienten cómodos con ellas. El sonido de esa voz lo detuvo un momento en medio de la sala. Algo se le abrió adentro que no supo nombrar en ese momento. Catalina cerró la puerta. Se quedó parada junto a ella, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si necesitara sostener algo que de otro modo se le caería. «¿Qué quieres saber?», dijo. «Todo». Ella soltó un sonido que no era risa, pero se le parecía. Una especie de exhalación larga que traía años adentro, esos años de silencio acumulado que no caben en ninguna frase corta. «Todo es mucho, Leandro. Entonces empieza por lo que puedas». Ella lo miró un momento largo, luego se sentó en una de las sillas, con las manos sobre la mesa, y empezó. La noche del río. La historia que Catalina contó duró 3 horas, y dejó a Leandro parado en un mundo que ya no reconocía. Había sido una noche de noviembre, 6 años atrás, una de esas noches de sierra en que el frío viene de golpe y el viento mueve las puertas de los cuartos, aunque estén cerradas con llave, en que los perros de la hacienda se inquietan sin razón visible y los caballos en los establos pisan sin descansar. Catalina no había podido dormir. Llevaba semanas sin dormir bien, desde que había descubierto algo que no debía haber descubierto. Don Eusebio Barragán, el patriarca, estaba enfermando. Eso todo el mundo lo sabía. Los peones lo comentaban en los corrales, los vecinos lo preguntaban cuando venían a la hacienda. El médico del pueblo venía cada 15 días con su maletín negro y su cara de preocupación creciente. La enfermedad era de esas que van despacio. El viejo iba perdiendo fuerzas semana a semana, con náuseas que aparecían y desaparecían, con momentos de confusión que antes no tenía, con un temblor en las manos que había empezado leve y que iba haciéndose más visible. Pero Catalina había empezado a notar algo en la manera en que don Eusebio enfermaba. Los síntomas eran peores en los días en que doña Matilde le preparaba el caldo personalmente. En los días en que el cocinero de la hacienda, el viejo Refugio, se encargaba de la comida del patriarca, don Eusebio parecía más estable, menos agitado, con menos náuseas. Pero cuando doña Matilde intervenía, cuando decía que Refugio no sabía preparar lo que le convenía al enfermo y que ella misma se encargaría del caldo de esa noche, al día siguiente don Eusebio amanecía peor. Catalina era de pueblo. Había crecido viendo a su abuela curar con hierbas y conocía algunas cosas que la medicina de ciudad prefería ignorar. Conocía, por ejemplo, los síntomas de la intoxicación con toloache, la confusión, la sequedad en la boca, la dificultad para tragar, y conocía los síntomas de algo peor, la adelfa, esa planta de flores rosas y hojas largas que crecía en los jardines de las casas buenas como ornamento inocente. Era una de las plantas más tóxicas que existían, y en dosis pequeñas, cuidadosamente medidas, repetidas durante semanas o meses, hacía exactamente lo que le estaba pasando a don Eusebio. Un deterioro lento, que parecía enfermedad natural, que el médico no podía distinguir fácilmente de lo que simplemente le pasa al cuerpo de un hombre viejo. Había adelfa en el jardín de las hortensias. La había desde antes de que Catalina llegara a la hacienda. Esa noche de noviembre, Catalina había tomado la decisión de hablar con Leandro, de decirle lo que había visto, lo que sospechaba,
lo que ya no podía seguir callando, aunque no tuviera prueba clara, aunque supiera que era una acusación enorme contra la madre de su marido, aunque entendiera perfectamente que decirlo podía costarle todo. Pero antes de llegar al cuarto de Leandro, alguien la estaba esperando en el corredor, doña Matilde. De pie en la oscuridad del corredor, con una vela en la mano que la iluminaba desde abajo y alargaba su sombra hasta el techo, como si la sombra fuera la parte verdadera de ella y lo que la vela iluminaba fuera solo la superficie. Estaba parada en el centro del corredor, bloqueando el paso, como si supiera exactamente a dónde iba Catalina y exactamente lo que iba a decir. Lo que siguió no fue una conversación, porque doña Matilde sabía perfectamente cuándo una conversación podía ganar y cuándo tenía que convertirse en otra cosa. Esa noche en el corredor de las Hortensias, con la vela en la mano y la sombra alargada sobre el techo de la galería, doña Matilde no amenazó. Eso era lo que más había confundido a Catalina en los meses y años que siguieron. Que no hubo amenaza directa, no hubo golpe, no hubo grito, solo la descripción, tranquila y precisa como la descripción de un procedimiento médico, de lo que podría llegar a pasar. De las personas a quienes doña Matilde conocía desde hacía décadas, de la manera en que las cosas se decían en esa región, de lo que le podía pasar a una mujer sin familia cercana, sin recursos, sin protección legal, si alguien con el peso de los Barragán decidía hablar de ella de cierta manera en los lugares correctos. No era amenaza, era información, y la información era suficiente. Catalina tenía 22 años. Había llegado a las Hortensias desde un pueblo más pequeño aún que San Isauro, sin familia que pudiera respaldarla en la sierra de Guanajuato, sin conocer a nadie más que a Leandro y a los peones de la hacienda. Era inteligente y era valiente, pero esa noche entendió algo que nadie le había dicho antes de manera tan clara, que la valentía tiene límites cuando lo que está en juego no es solo la propia vida. La criatura que traía adentro cambió todo el cálculo. Doña Matilde lo sabía. Y Catalina supo, mirando a su suegra en ese corredor oscuro, que esa mujer llevaba semanas esperando el momento correcto, calculando, sabiendo que la criatura iba a ser el argumento más efectivo que existía. Doña Matilde habló en voz baja, con esa calma perfecta que tenía para decir las cosas más terribles. Le dijo a Catalina que sabía lo que había estado notando. Le dijo que sabía lo que iba a decir. Le dijo lo que pasaría si abría la boca. No una amenaza directa, no un grito, sino algo peor. Una descripción tranquila y detallada de lo que podía hacer una mujer con el poder y los contactos que doña Matilde tenía en esa región. De lo que podía decirle al presidente municipal, al notario, a los hacendados vecinos, de cómo podía convertir a Catalina en una mujer de quien nadie creería nada antes de que Catalina pudiera decir la primera palabra. «Estás embarazada», dijo doña Matilde en algún momento de esa conversación en el corredor oscuro, con una certeza que heló a Catalina más que el frío de la noche. «Eso lo sé yo mejor que tú». Catalina no lo había dicho a nadie, apenas lo sabía ella misma. Llevaba pocas semanas, quizás 8, quizás 10, esa etapa en que el cuerpo lo sabe, pero la mente todavía está procesando la noticia. «Si te importa lo que traes adentro», continuó doña Matilde, «vas a hacer exactamente lo que te digo». Lo que le dijo fue esto. Iba a escribir una carta que explicara que se iba voluntariamente, que no podía seguir, que había razones que no podía nombrar. Iba a salir de la hacienda esa misma noche. Iba a desaparecer sin dejar rastro. Y si alguna vez intentaba regresar, si alguna vez intentaba hablar con Leandro, si alguna vez intentaba contar lo que había visto y lo que sospechaba, las consecuencias no serían para ella, serían para la criatura. Catalina escribió la carta. Las manos le temblaban,
Escribió lo que le dictaron más o menos, con la letra temblorosa de quien escribe bajo presión extrema. Fue hasta el cuarto del fondo, tomó el rebozo azul del perchero porque hacía frío y porque en ese momento no podía pensar en nada más que en salir, y luego algo en ella cambió de decisión en el último momento y lo volvió a colgar. No supo por qué lo hizo exactamente. Era un gesto que su cuerpo hizo antes de que la mente lo ordenara, como si una parte de ella necesitara dejar algo, como si necesitara que existiera una señal de que algo había pasado que no estaba en la carta. Salió de la hacienda en la oscuridad. El camino de la sierra era difícil de noche, con las piedras que no se ven y los barrancos que uno conoce de día, pero que de noche parecen estar en otro lugar. La tormenta la alcanzó a mitad del camino. Una de esas tormentas de noviembre que en la sierra de Guanajuato vienen de golpe, que convierten los cielos claros en nubes negras en 20 minutos y que hacen subir los arroyos en cuestión de media hora. Catalina resbaló en la orilla del río que cruzaba el camino principal. No supo exactamente qué pasó después. Solo recordaba el agua fría, las piedras del fondo que golpearon sus rodillas y sus palmas, la corriente que la jalaba hacia abajo, la oscuridad total del cañón, y luego las manos de alguien que la jalaba hacia la orilla con una fuerza sorprendente para lo pequeñas que eran. Esas manos eran de madre escolástica que vivía río arriba y que tenía la costumbre, adquirida en décadas de curandera, de salir en las tormentas a revisar sus colmenas, porque la lluvia mal preparada podía perder una cosecha de miel entera. La vieja curandera la llevó a su casa envuelta en cobijas, chorreando agua, con las rodillas golpeadas y un hilo de sangre en la sien de donde había chocado contra una piedra. La atendió con esa eficiencia tranquila de quien ha visto muchas emergencias y sabe que el pánico no ayuda en ninguna de ellas. Le dio té de tila con miel, le limpió las heridas, la abrigó, la puso cerca del fogón. Y cuando Catalina le contó lo que había pasado, no todo pero suficiente para que la curandera entendiera por qué una mujer embarazada estaba cruzando un río en una tormenta de noviembre a medianoche, Madre Escolástica hizo lo que hacen las personas que han vivido mucho tiempo en los márgenes del mundo, escuchó sin juzgar y luego dijo qué se podía hacer. Lo que se podía hacer era quedarse en San Isauro bajo otro nombre, hasta que el bebé naciera y hasta que hubiera un momento más seguro para pensar en qué sigue. Y después el bebé llegó, un niño sano con los pulmones fuertes y los ojos oscuros, que Madre Escolástica miró con una expresión que Catalina no supo leer en ese momento. Y los meses se convirtieron en un año y el año en 2, y Madre Escolástica nunca preguntó cuándo se iban, porque ya sabía, con esa sabiduría vieja que no requiere que nadie le diga nada, que no había a dónde ir todavía. ¿Y el niño?, dijo Leandro cuando Catalina hizo una pausa larga en su historia, esa pausa de quien necesita un momento antes de decir la parte que más cuesta decir. Ella lo miró directamente. Se llama Benicio. ¿Es mío? Silencio de 3 segundos que duró mucho más que 3 segundos. Sí, dijo Catalina. Y no agregó nada más, porque no había nada más que agregar en ese momento, porque algunas cosas son suficientes solas. Leandro se quedó parado en esa sala pequeña con olor a hierbas y a copal, y a tiempo vivido en un espacio reducido, con el sonido de la voz del niño llegando desde el cuarto donde Madre Escolástica le contaba algo que Leandro no pudo escuchar bien. Sintió algo que no supo nombrar en el momento. No era alegría, no todavía. No era dolor, no exactamente. Era algo más grande que ambas cosas. Algo que no cabía en ninguna palabra que conociera. ¿Por qué no me buscaste?, dijo al fin. Porque me dijo que si lo hacía... Catalina. Soy yo. Ella lo miró. Porque tenía miedo, Leandro. Y el miedo no es como la fuerza que se puede decidir tener. El miedo ya estaba ahí desde esa noche en el corredor y yo estaba sola y tenía al niño y no sabía si ibas a creerme.
No sabía si 6 años después ibas a creerme más que en el momento. No sabía si ella te había convencido de que era yo la que estaba mintiendo, la que estaba inventando cosas, la que no era de fiar. Hizo una pausa. ¿La habías creído? La pregunta cayó entre los dos como cae una piedra en el agua, sin aviso, con un peso que se expande en círculos. Leandro no contestó de inmediato, porque la verdad era que sí. Había creído a su madre, no porque la carta fuera convincente en sí misma, sino porque era más fácil creerle a quien estaba presente que buscar a quien se había ido. Porque en el dolor del abandono, lo más sencillo era aceptar la explicación que ya estaba servida, que no requería investigación ni duda, que permitía el duelo en lugar de la búsqueda. Sí, dijo al fin. Catalina asintió, como si eso confirmara exactamente lo que había sospechado durante 6 años y que había esperado equivocarse. Lo que Rosendo sabía Leandro regresó a las Hortensias 3 días después de la conversación con Catalina. Entró por el camino trasero, el que bordeaba el potrero norte y que usaban los arrieros cuando no querían pasar por el pueblo, cuando querían llegar sin que nadie viera exactamente a qué hora llegaban. El sol se estaba poniendo y los potreros estaban en esa luz larga y oblicua de la tarde de Guanajuato que hace que las piedras y el pasto seco parezcan de otro color que el que tienen de día. Rosendo lo estaba esperando en la entrada del establo, apoyado en el marco de madera con los brazos cruzados, como si supiera exactamente a qué hora iba a llegar, aunque nadie le hubiera dicho nada. Era uno de esos hombres que parecen saber cosas sin que nadie se las cuente. Patrón, Rosendo. El capataz no preguntó cómo había ido. Esperó, que era lo que siempre hacía cuando el patrón tenía algo que decir, pero necesitaba llegar solo a decirlo. Leandro desmontó, ató el caballo a la argolla del establo, con ese movimiento automático de quien lo ha hecho miles de veces, y se quedó parado junto a Rosendo sin hablar un momento. Afuera el cielo se estaba poniendo del color de las brasas, ese naranja oscuro que tienen las tardes de sierra antes de que llegue el frío de noche. «¿Tú sabías algo?», dijo Leandro. No era pregunta. Rosendo no lo negó. Ni siquiera lo intentó. Sabía cosas del finado don Eusebio, dijo con voz quieta, y sabía cosas de la noche que se fue la señora Catalina. ¿Por qué no dijiste nada? El viejo capataz no contestó de inmediato. Miró el suelo de tierra del establo, luego el cielo por la puerta abierta, luego a Leandro, porque cuando el finado se estaba muriendo, me pidió algo. No en palabras directas, que él no era hombre de eso, pero me lo pidió con la manera en que me miró una tarde que yo lo estaba ayudando a caminar al corredor. Me miró y yo entendí que me estaba pidiendo que cuidara lo que quedaba. Hizo una pausa. Y yo creí que eso era quedarme callado, que cuidar lo que quedaba significaba no hacer preguntas, no meter el hocico en lo que no me correspondía, no levantar cosas que ya estaban enterradas. ¿Qué viste? Rosendo respiró hondo, ese tipo de respiración que uno hace cuando va a decir algo que ha estado cargando demasiado tiempo. Contó lo que había visto. No era mucho en cantidad, pero era suficiente en significado. Había visto a doña Matilde preparar los caldos para don Eusebio en los últimos meses de su enfermedad, cuando el cocinero de la hacienda estaba enfermo de un catarro prolongado y ella misma se había ofrecido a encargarse. Había notado, sin entender exactamente qué estaba notando, que el patrón empeoraba en los días posteriores a esos caldos. Había visto una vez, solo una, a doña Matilde salir al jardín trasero de noche con algo envuelto en un trapo y tirarlo al pozo que estaba en el rincón más oscuro de ese jardín. Cuando Rosendo fue al día siguiente a mirar el pozo, el agua tenía un olor que no supo identificar, pero que le quedó en la nariz varios días después. ¿Y la noche que se fue Catalina? Oí voces en el corredor de las habitaciones, muy de noche, la voz de doña Matilde y la de la señora Catalina. No pude escuchar bien desde donde estaba, pero el tono
Era de algo serio, de algo que no era conversación normal. Miró el suelo. Y luego escuché que se cerraba la puerta de la calle. ¿Por qué no me despertaste? La pregunta era directa y la respuesta iba a ser incómoda. Rosendo lo sabía. No buscó rodeos, porque le tenía miedo a doña Matilde, patrón. No un miedo de cobardía, aunque algo de eso también había, sino el miedo de saber que si yo decía algo y ella lo negaba, usted iba a creerle a ella. Era su madre. Yo era el capataz. Otra pausa. Y porque doña Matilde siempre supo hacer sentir a la gente que lo que pasaba en esa hacienda era asunto de la familia, no de los peones. Aunque yo llevara 30 años ahí, aunque hubiera conocido a su papá desde joven, esa línea siempre estuvo clara. Leandro asintió. No había reproche en el gesto, porque sabía que el miedo de Rosendo era el mismo que había callado a Catalina, el mismo que había aceptado su propia inmovilidad durante 6 años. «Voy a necesitar que me cuentes todo lo que recuerdas», dijo. «Fechas, lo que viste, lo que escuchaste, con todo el detalle que puedas». «Sí, patrón. Y mientras tanto no digas nada a nadie, especialmente no a mi madre». Rosendo lo miró un momento. «Va a confrontarla. Primero tengo que saber todo, después veré cómo». Esa noche, por primera vez en muchos días, Leandro durmió algo. Lo que el médico dijo. Los días siguientes. Leandro los pasó moviéndose entre San Isauro y la hacienda sin que nadie en las Hortensias supiera bien dónde estaba en cada momento. Hablaba con Catalina, hablaba con Rosendo. Escribió una carta al licenciado Prado en la ciudad, y un martes por la mañana tomó el camino hacia Dolores Hidalgo para buscar al médico que había atendido a don Eusebio en sus últimos meses. El doctor Ambrosio Guerrero ya no ejercía. Vivía con su hija en una casa con patio en el centro de Dolores Hidalgo, rodeado de libros médicos que ya no leía, y de plantas que sí cuidaba, con esa paz cansada de los viejos que han decidido que ya cumplieron con su parte del mundo. Era un hombre de unos 70 años, de voz lenta y manos muy quietas, que cuando Leandro tocó su puerta lo miró desde el umbral con una expresión que no era sorpresa, sino algo parecido al alivio de quien espera algo que tarda demasiado. «Pase», dijo, sin preguntar quién era. Lo había reconocido de inmediato. Se sentaron en el patio. La hija trajo café sin que nadie lo pidiera, y luego se fue a otra parte de la casa con ese tacto de quien sabe que hay conversaciones que no necesitan testigos. El doctor Guerrero escuchó a Leandro describir lo que sabía, lo que Catalina había observado, lo que Rosendo había visto. Escuchó sin interrumpir, con las manos quietas sobre las rodillas, mirando el jardín del patio más que a Leandro. Cuando Leandro terminó, el médico estuvo callado un momento. «Yo tuve mis dudas», dijo al fin. «Los síntomas que presentaba don Eusebio no cuadraban perfectamente con ninguna enfermedad que yo pudiera identificar con certeza. Había cosas que encajaban y cosas que no encajaban. Y en esos casos, cuando un médico viejo no está seguro, puede quedarse callado o puede hacer preguntas. Yo me quedé callado». «¿Por qué?» El doctor Guerrero lo miró. «Porque tenía miedo de equivocarme, porque doña Matilde era una mujer con mucho peso en la región, y yo era un médico de pueblo que ya estaba pensando en jubilarse, porque hacer una acusación sin prueba clara puede destruir a un médico más rápido que cualquier error en el tratamiento». Hizo una pausa larga. Y porque en el fondo sabía que si tenía razón en mis dudas, las consecuencias iban a ser enormes para muchas personas. Y no tuve el valor de cargar con eso. «Tiene razón en sus dudas», dijo Leandro. El doctor Guerrero lo miró directamente. «Sí», dijo. Hubo un silencio en el patio del médico que duró lo que tuvo que durar. «¿Estaría dispuesto a decir eso ante alguien más?», preguntó Leandro. «Con las garantías correctas. Con el tiempo necesario para que yo pueda revisar mis notas de esa época, que las guardo todas». Otra pausa. «Debí haberlo dicho antes, lo sé.
Y eso es algo que voy a cargar siempre, independientemente de lo que pase ahora. Leandro asintió. Se fue de Dolores Hidalgo con más de lo que había ido a buscar y con menos de lo que hubiera querido encontrar. Porque el médico podía hablar y los papeles podían ser revisados y la ley podía moverse, pero don Eusebio Barragán seguía muerto. Y eso no tenía reparación posible. La conversación en la capilla, el potrero norte de las Hortensias, era el más grande de la hacienda y el más solitario. Colindaba con el lindero en disputa, el que los Mondragón reclamaban con su papel del notario de Dolores Hidalgo. Y desde sus pastizales secos se veía la línea de la sierra al fondo con esa claridad que tienen los paisajes de Guanajuato en las tardes claras. Rosendo conocía ese potrero de memoria. Cada barranca, cada arroyo seco, cada piedra que marcaba el verdadero límite de la hacienda. Había pasado mañanas enteras ahí a lo largo de 30 años, arreando el ganado, revisando los cercos, enseñando a los peones jóvenes a conocer el terreno. Era el lugar donde Rosendo pensaba cuando necesitaba pensar, que era pocas veces, porque los hombres como él no pensaban mucho en voz alta ni para adentro. Pero las pocas veces que necesitaba ordenar algo en su cabeza, iba al potrero norte y caminaba. En los 6 años después de que Catalina desapareció, Rosendo había ido al potrero norte más que nunca. No era que supiera exactamente lo que había pasado esa noche, solo sabía lo suficiente para que el no saber el resto lo pesara. Las voces en el corredor, el olor del pozo, la manera en que don Eusebio empeoraba y mejoraba en ciclos que no cuadraban con ninguna enfermedad que Rosendo hubiera visto antes en sus muchos años en el campo. El mozo que encontró una vez a doña Matilde, tirando algo al río de noche y que al día siguiente fue enviado a otro rancho, un rancho que nadie conocía, sin que nadie le preguntara si quería irse. Rosendo había guardado todo eso. Lo había guardado con esa capacidad que tienen los hombres del campo para aguantar el peso de lo que no se dice, para seguir trabajando y cumpliendo mientras carga algo que no tiene lugar en ninguna conversación posible. Pero el peso, con los años, se vuelve más pesado. Leandro tardó en total 10 días en reunir todo lo que necesitaba tener en la mano antes de hablar con su madre. 10 días de ir y venir, de noches en el mesón de San Isauro y noches en las Hortensias, de conversaciones con Catalina que iban revelando más capas a medida que el miedo inicial cedía lugar a la necesidad de que alguien finalmente supiera todo, de reuniones con Rosendo en el establo cuando los demás peones ya habían guardado las herramientas, de una carta larga al licenciado Prado en la ciudad que Leandro revisó 3 veces antes de enviarla. 10 días en que doña Matilde siguió presidiendo la cena todas las noches, siguió dando órdenes a los mozos, siguió manejando las Hortensias como si nada hubiera cambiado. Solo algo había cambiado levemente en su manera de mirar a Leandro. Una atención más sostenida, una vigilancia más fina, como si notara que algo se estaba moviendo sin poder ubicar exactamente qué. La noche en que Leandro decidió que era el momento, su madre estaba en la capilla rezando el rosario. Era su costumbre de todas las noches antes de dormir, arrodillada frente al altar pequeño con sus cuentas entre los dedos, los labios moviéndose en silencio, la cabeza inclinada, con esa devoción que Leandro había visto desde que tenía memoria y que siempre le había parecido genuina. Porque era genuina. Eso era lo más complicado de entender, que doña Matilde rezaba en serio, que era devota en serio, que creía en serio que lo que había hecho había sido necesario y que Dios lo entendía, aunque los hombres no lo entendieran. Leandro entró a la capilla y cerró la puerta detrás de él. Las velas del altar proyectaban sombras grandes sobre las paredes de piedra. El olor a cera y a copal era el mismo de siempre. La imagen del santo patrono miraba desde el nicho con esa expresión seria y distante que tienen los santos en los cuadros viejos. Doña Matilde terminó su misterio con calma, besó el crucifijo y se puso de pie con esa lentitud digna de sus movimientos.
Solo entonces se giró y vio a su hijo parado frente a la puerta cerrada. «Hijo», dijo. «Mamá». Se sentaron uno frente al otro en las bancas de la capilla, con el altar entre los dos y el santo patrono mirando desde arriba sin comprometerse con nadie. «Catalina está viva», dijo Leandro. Doña Matilde no se movió, no parpadeó. Solo estuvo muy quieta un momento, como si estuviera procesando las palabras. «¿Qué estás diciendo?» «Está en San Isauro del Monte. Tiene 6 años de vivir ahí. Tiene un hijo. Mi hijo». El silencio que siguió fue de otro tipo. No era el silencio de la sorpresa, sino el de alguien recalculando, midiendo cuánto sabe el que tiene enfrente, decidiendo cuál es la mejor posición a tomar. «Alguien te ha estado mintiendo», dijo doña Matilde, y su voz no tembló. «Esa mujer se fue hace 6 años. Nos abandonó, nos robó. Tú la mandaste. La amenazaste en el corredor esa noche y la obligaste a escribir la carta». «Eso es». Rosendo oyó las voces. El médico guerrero tiene sus dudas sobre papá puestas en sus notas. Catalina sabe lo del jardín trasero y el pozo. Hizo una pausa. «Tengo suficiente para hablar con el licenciado Prado». Silencio. Doña Matilde lo miró, y en esa mirada había algo que Leandro nunca le había visto. No miedo exactamente, sino la conciencia de que el terreno que había creído seguro durante 6 años se estaba moviendo. «Todo lo que he hecho», dijo ella al fin, y la voz seguía quieta, seguía sin temblar, porque doña Matilde Castañares de Barragán no era una mujer que mostrara su interior aunque le ardiera. «Ha sido para proteger esta familia, para proteger el nombre, para proteger lo que queda». «Lo que queda», repitió Leandro, «es una mentira de 6 años. Esa mujer venía a destruir todo. Venía con sus sospechas, con sus acusaciones sobre tu padre. Venía con la verdad». «¿La verdad? ¿Qué sabe ella de lo que tuve que hacer para mantener esto en pie? ¿Qué sabe de tu padre y sus deudas y sus errores?» «Tu padre era un buen hombre, Leandro. Era un buen hombre que tomó malas decisiones al final y que iba a tardar años en morirse, y esos años nos iban a costar todo lo que construimos». «Lo mataste», dijo Leandro, la voz plana, sin que subiera ni bajara. «Protegí lo que quedaba». «Lo mataste», repitió. Hubo un silencio largo. Las velas chisporrotearon. El viento de la noche movió algo en los corredores afuera. «¿Y ella?», dijo doña Matilde al fin. «¿Qué vas a hacer con ella?» «Traerla de vuelta, reconocer al niño. Vas a destruir el nombre Barragán». «El nombre Barragán ya está destruido, mamá. Solo que estaba destruido por adentro, donde nadie podía verlo todavía». Se levantó de la banca, fue hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. «Mañana viene el licenciado Prado, no por el asunto de los Mondragón». No dijo nada más. Salió a los corredores oscuros de la hacienda y el aire frío de la noche le pegó en la cara. Benicio. Entre las conversaciones con Catalina y los días de preparar lo que iba a hacer, Leandro había vuelto a San Isauro varias veces más. No siempre fue a la casa de madre escolástica con un propósito definido. A veces solo subía el camino de piedras y se quedaba cerca, sin razón particular que pudiera explicar a nadie, quizás porque en San Isauro había algo que no había en las Hortensias en esas semanas: aire que respirar sin que pesara. La 4ª vez, Benicio salió solo al camino. Cargaba un trozo de cuerda gruesa y estaba intentando hacer un lazo, de esos lazos pequeños que los niños aprenden a hacer en el campo, viendo a los vaqueros en los rodeos. No le estaba saliendo. Lo intentaba con una concentración total, la lengua asomada entre los labios, deshaciendo el nudo cada vez que quedaba mal, y empezando de nuevo sin impaciencia ni frustración, solo intentándolo de nuevo. Leandro se acercó despacio. El niño levantó la vista. Los mismos ojos siempre. «No está bien hecho», dijo Leandro señalando el lazo. «Lo sé», dijo el niño sin defensiva, solo como constatación de un hecho. «¿Quieres que te enseñe?».
Benicio lo pensó un momento, considerándolo con esa seriedad suya. Luego extendió la cuerda. Estuvieron media hora ahí, en el camino de piedras de la sierra de Guanajuato, el hombre grande y el niño chico, haciendo lazos y deshaciendo lazos, ajustando el nudo, probando la tensión. Benicio era rápido para aprender. Lo intentaba en silencio, observaba el resultado, lo desarmaba si no era correcto y lo volvía a intentar. Sin quejas, sin impaciencia, con esa paciencia metódica que no suele encontrarse en niños de su edad. Cuando el lazo quedó como tenía que quedar, el niño lo sostuvo en alto y lo giró una vez en el aire, probando cómo caía. Luego lo bajó y lo miró con esa satisfacción tranquila de quien terminó algo que valía la pena terminar. «¿Cómo se llama usted?», dijo al fin. Leandro tardó un momento. «Leandro. Yo me llamo Benicio». «Ya sé». El niño lo miró con curiosidad genuina. «¿Cómo ya sabe?». «Me lo dijo tu mamá». Benicio bajó el lazo y miró el cerro un momento, como si estuviera pensando en algo que necesitaba espacio para pensarse. «Mi mamá dice que mi papá no pudo quedarse cuando yo nací», dijo al fin, «que no fue culpa de él». Leandro sintió algo moverse adentro, algo grande y muy quieto, que no hace ruido, pero que desplaza todo lo que estaba antes en ese lugar. «¿Y tú qué piensas?». Benicio lo consideró con esa seriedad de los niños a quienes se les hacen preguntas de adultos y que las toman en serio. «Pienso que quizás no sabía que yo existía», dijo. «Eso pasa a veces». Leandro no contestó. El niño asintió, como si la ausencia de respuesta fuera en sí misma suficiente información, que a veces lo es. «Le voy a decir a mi mamá que usted me enseñó el lazo», dijo, y se fue hacia la casa con la cuerda en la mano, caminando sobre las piedras, con esa confianza de los niños que conocen bien el terreno bajo sus pies. Leandro se quedó parado en el camino, hasta que el niño desapareció por la puerta de la casa de Madre Escolástica. Luego se sentó en una piedra grande al borde del camino y estuvo ahí un rato largo, mirando la sierra y el cielo sobre ella, ese cielo azul oscuro de la tarde de Guanajuato que no se parece a ningún otro cielo del mundo. El licenciado Prado llegó 2 días después de la conversación en la capilla. Era un hombre delgado de unos 50 años, del tipo de abogado que no levanta la voz ni cuando tiene razones para hacerlo, que usa lentes de carey y carga una cartera de cuero gastado donde guarda todos sus documentos con una organización que nadie más entiende, pero que él nunca falla en encontrar. Leandro lo había conocido a través de un hacendado de la región que le había recomendado su trabajo en un asunto de linderos, y desde entonces lo había consultado en varias ocasiones. Era un hombre de confianza en el sentido más simple. Decía lo que encontraba, aunque no fuera lo que el cliente quería escuchar. Pasó un día completo en el cuarto de las cuentas de las Hortensias, revisando papeles con Leandro y con Rosendo, que resultó tener una memoria extraordinaria para los detalles que los papeles no registraban. Fechas exactas, montos aproximados, conversaciones que había escuchado sin que nadie le dijera que tenía que recordarlas. Decisiones que se habían tomado sin que nadie las anotara en ningún libro de la hacienda. Lo que encontraron no era sencillo de categorizar. Había documentos firmados por don Eusebio en los últimos meses de su vida, cuando ya estaba enfermo, cuando la lucidez llegaba y se iba con irregularidad, que el médico había documentado en sus notas, que transferían el control de ciertas cuentas de la hacienda a doña Matilde. El licenciado Prado los llamó irregulares, con esa delicadeza profesional de quien dice la palabra más suave que la situación admite. Había también la deuda con el Banco de la Capital, que era mayor de lo que Leandro creía, y que incluía una garantía hipotecaria sobre la parte norte de los potreros de Agave. Esta deuda había sido contraída en los últimos meses de don Eusebio, y aunque la firma era la del patriarca, la letra en los márgenes de los contratos era diferente a la del resto de los papeles del mismo período. Y había el asunto del lindero con los Mondragón.
El notario de Dolores Hidalgo, que había firmado el papel que los Mondragón presentaban, tenía una relación de trabajo frecuente con el licenciado Espinosa, el abogado al que doña Matilde había enviado su recado urgente la noche de la conversación en la capilla. «¿Qué puede hacerse?», preguntó Leandro cuando el licenciado Prado terminó de exponer lo que había encontrado. El abogado se quitó los lentes y los limpió con el pañuelo doblado, que era su gesto de cuando necesitaba un momento. «Depende de cuánto quiera recuperar y a qué costo». Hizo una pausa. «El asunto de su padre es el más grave y el más difícil de probar. Hay que ver si el médico está dispuesto a formalizar sus dudas, si hay evidencia del pozo que Rosendo menciona, si los documentos firmados pueden ser anulados. Es posible. No es sencillo. El médico está dispuesto a hablar. ¿Con garantías de que va a ser escuchado? Sí». El licenciado Prado se puso los lentes de nuevo. «Entonces hay camino. Pero va a ser largo y no va a ser tranquilo. El nombre Barragán va a estar en boca de mucha gente durante un tiempo. El nombre Barragán ya está construido sobre algo que no debía estar ahí», dijo Leandro. «No voy a seguir construyendo arriba. El cuarto del fondo, la última vez. La noche antes de que Catalina llegara a las Hortensias, Leandro entró por última vez al cuarto del fondo. Era tarde. La hacienda estaba en silencio, con ese silencio pesado de los lugares que guardan muchas cosas. Leandro entró al cuarto, fue directamente al perchero junto a la puerta y tomó el rebozo azul en las manos. No lo olió esta vez. No lo examinó, solo lo sostuvo un momento. Ese tejido de lana azul marina con franjas cafés en los extremos, que había colgado 6 años en la oscuridad de un cuarto donde la vida se había detenido. Lo dobló con cuidado. Salió del cuarto. Cruzó el corredor que rodeaba el jardín abandonado. Se paró en el centro del jardín, junto a la fuente seca, con el rebozo doblado en las manos. Lo puso sobre el borde de la fuente. Lo dejó ahí. Era un gesto que no hubiera podido explicar con palabras si alguien le hubiera preguntado. Pertenecía al tipo de cosas que el cuerpo hace antes de que la mente las entienda, una señal puesta en el lugar correcto para que alguien más la encontrara y supiera qué hacer con ella. El rebozo sobre la fuente seca del jardín abandonado, esperando. Volvió adentro y se preparó para lo que venía. La llegada Catalina llegó al día siguiente con Benicio y con Madre Escolástica. Llegaron a mediodía, por el camino principal, sin anunciarse, sin esconderse, sin el pañuelo oscuro que Catalina había usado siempre en San Isauro para no llamar la atención. Catalina traía un costal pequeño con sus cosas y la mano de Benicio tomada con firmeza, aunque sin apretar. Madre Escolástica venía detrás de los dos, caminando con su paso lento de siempre, mirando la fachada de las Hortensias con esos ojos viejos que habían visto muchas cosas y que ya no se sorprendían fácilmente. Rosendo los recibió en la entrada del portón. No dijo nada en ese primer momento, solo se quitó el sombrero, que era para él la máxima expresión de respeto que tenía disponible, y lo sostuvo contra el pecho mientras los miraba pasar. Leandro estaba en el patio, de pie junto al pozo de agua, con los brazos a los lados, y esa postura suya que no era de bienvenida preparada, sino de persona que está exactamente donde está, sin más ceremonia que esa. Cuando Catalina lo vio a través del portón, se detuvo. Benicio se detuvo junto a ella y la miró, buscando en la cara de su madre la señal de cómo interpretar lo que veían. Catalina lo soltó de la mano. El niño miró a Leandro. Lo miró con esa manera de mirar que Leandro ya reconocía, despacio, completo, sin apresurarse. «Es el señor del lazo», dijo Benicio, con esa precisión brutal de los niños que identifican a las personas por el momento que más importó. «Sí», dijo Leandro, «soy el señor del lazo». Benicio asintió, satisfecho con la confirmación. Luego miró la hacienda entera, los corredores coloniales, el sabino grande del jardín interior que asomaba por encima del muro, las tejas del techo. Lo miró todo con esa curiosidad tranquila de quien está viendo algo por primera vez y está decidiendo si le gusta.
¿Hay burros aquí?, preguntó. Hay 3, dijo Leandro. ¿Los puedo ver? Cuando quieras. El niño asintió de nuevo y siguió mirando la hacienda como si fuera un problema interesante que valía la pena explorar. Catalina miraba a Leandro. Él la miraba a ella. No hubo palabras grandes en ese momento. No hubo discurso, no hubo declaración, no hubo ninguna de esas frases que en las historias sirven para marcar los momentos de importancia. Había demasiado entre los dos para resumirlo en ninguna frase, y ambos lo sabían, y ninguno de los dos intentó hacerlo. Lo que sí hubo fue esto. Leandro fue al jardín abandonado y volvió con el rebozo azul doblado en las manos, ese pedazo de lana que había estado sobre el borde de la fuente toda la noche esperando. Se lo extendió a Catalina. Ella lo tomó. Lo sostuvo un momento, mirándolo. Ese tejido azul marino con franjas cafés, que conocía de memoria porque era suyo desde antes de que nada de lo que había pasado hubiera pasado. Lo dejé a propósito, dijo. Lo supe. ¿Cuándo lo supiste? Esta semana. Catalina lo dobló de nuevo, metódicamente, una vez, y lo guardó en el costal con sus cosas. Y ese gesto de doblar el rebozo y guardarlo, ese movimiento simple de volver a poner algo en su lugar, fue la manera en que dijo todo lo que no podía todavía decirse en voz alta. Madre Escolástica observaba desde atrás con la expresión de los ancianos que han visto suficiente vida para saber cuando algo real está pasando sin necesidad de que nadie lo nombre. «Esta hacienda tiene buen hueso», dijo la vieja curandera mirando los muros, «pero necesita que le ventilen el alma». Nadie le contestó, pero nadie la contradijo tampoco. El peso de lo que se pierde doña Matilde Castañares de Barragán abandonó la hacienda Las Hortensias 4 días después de la llegada de Catalina. No fue expulsada con violencia, no hubo escena en el portón ni palabras últimas en voz alta. Fue el resultado de una conversación larga entre el licenciado Prado y los representantes legales que doña Matilde contrató en los días que siguieron, de acuerdos alcanzados con esa frialdad con que la ley maneja lo que la vida hace de manera brutal. Se fue con lo que era legalmente suyo y sin el resto. Sin la hacienda, sin el nombre completo de lo que había sido allí, sin la posición que había ocupado durante décadas. Se fue a la ciudad de León, donde tenía una hermana. Nadie en San Isauro del Monte y nadie en Las Hortensias volvió a hablar de ella en voz alta durante mucho tiempo. El proceso legal que siguió fue lo que el licenciado Prado había dicho que sería largo y no tranquilo. El médico Guerrero habló. Sus notas, cuidadosamente guardadas durante años como todos los archivos de quien sabe que algún día van a necesitarse, respaldaron lo que dijo. El licenciado Espinosa fue confrontado con evidencias que lo pusieron en una posición desde la que le costó trabajo moverse. Los papeles irregulares firmados por don Eusebio en sus últimos meses fueron revisados y varios de ellos anulados. El nombre Barragán estuvo en boca de mucha gente durante esos meses, como el licenciado Prado había advertido. Pero había cosas que el proceso legal no podía reparar. Don Eusebio Barragán estaba muerto. Ese era el costo central, el que no tenía compensación posible en ninguna escala que Leandro pudiera imaginar. Un hombre había muerto antes de tiempo a manos de alguien que creía que lo amaba, que creía que estaba protegiéndolo a él o a lo que él representaba, que había hecho algo monstruoso con la convicción de que era necesario y de que Dios lo entendería aunque los hombres no pudieran. Rosendo Chavarría lo dijo una noche, semanas después, en el establo. El finado era un buen hombre, patrón. Tenía sus errores, como todos, pero era buen hombre. Sí, dijo Leandro. ¿Usted cree que él sabía algo? Leandro estuvo callado un momento. No lo sé. A veces pienso que sí. A veces pienso que prefirió no saber. Las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Leandro lo miró. Sí, dijo. Pueden. Rosendo siguió con su trabajo. El silencio del establo era el mismo silencio de siempre.
ese silencio de animales y paja y madera vieja que a Leandro le había acompañado desde que podía recordar. Solo que ahora ese silencio tenía un peso diferente, porque las cosas que llenaban el silencio habían cambiado. «Debiste haberme dicho algo antes», dijo Leandro. «Sí, patrón». «¿Lo harías diferente?» Rosendo lo pensó de verdad, sin apresurarse. «No sé si habría tenido el valor», dijo al fin, «pero lo intentaría». Hizo una pausa. «Eso es lo único que puedo decir con honestidad». «Es suficiente», dijo Leandro. Y era verdad, era suficiente. La cena fue Madre Escolástica quien insistió en la cena. La vieja curandera había dicho, con esa autoridad tranquila que no pedía discusión, que las casas que han cargado secretos durante mucho tiempo necesitan una comida con gente real alrededor de la mesa para que el aire cambie de lugar. Que el copal y las oraciones son para el alma, pero que el cuerpo necesita masa y frijoles y voces en la cocina para saber que está en un lugar vivo. Nadie le discutió. La cena fue en el comedor de las Hortensias. Catalina puso flores de bugambilia del jardín en el centro de la mesa, flores moradas que había cortado esa tarde junto con Benicio, que había resultado ser muy cuidadoso con las tijeras y muy serio en la tarea de elegir cuáles ramas cortaban y cuáles dejaban crecer más. Estaban Leandro, Catalina, Benicio, Madre Escolástica y Rosendo. Rosendo no quería sentarse. Dijo que él comía con los mozos, como había hecho toda su vida. Catalina lo miró con esa manera directa que tenía para mirar las cosas que no eran negociables, y Rosendo se sentó sin más argumento. La cena fue sencilla. Frijoles negros de olla con chile asado y epazote, tortillas recién hechas que Catalina había preparado esa tarde, un pollo en adobo que Madre Escolástica había supervisado desde la mañana con instrucciones precisas que el cocinero de la hacienda siguió sin objeción, porque la curandera tenía una manera de dar instrucciones que hacía que la objeción no se le ocurriera a nadie. Arroz rojo y atole de guayaba para el frío de la sierra. Benicio comió, con esa concentración absoluta que ponía en todo lo que hacía. A la mitad de la cena, levantó la vista de su plato y miró a Leandro. «¿Esta hacienda va a ser mía algún día?», dijo. El silencio que siguió no era incómodo. Era el silencio de cuando alguien dice algo que merece un momento antes de que alguien conteste, que es diferente del silencio incómodo, aunque se parezcan en la duración. «Si la quieres», dijo Leandro, «si aprendes a cuidarla». Benicio lo consideró. «¿Es difícil? Es lo más difícil que hay. Más difícil que hacer el lazo. Mucho más, pero también tiene más». El niño asintió, sopesando la ecuación. «¿Y si no la quiero? También está bien. Nadie está obligado a querer lo que otros construyeron». Benicio pensó en esto un momento más, con la seriedad que le ponía a todo. Luego volvió a sus frijoles. Catalina miraba a Leandro desde el otro lado de la mesa. Había algo en su mirada que no era todavía confianza completa, que no podía serlo después de todo lo que había pasado, de todos los años que habían sido de una manera cuando debían haber sido de otra, pero que era algo que se parecía a la distancia pequeña entre la desconfianza y la apertura. Ese espacio en que las cosas pueden crecer si se les da tiempo y cuidado. El tiempo era lo que había ahora. Eso sí había. Madre Escolástica tomó su atole con las dos manos, como hacía siempre, y miró la habitación con esos ojos viejos que veían cosas que los demás no alcanzaban a ver. «Esta casa tiene buen hueso», repitió, la tercera vez desde que había llegado a las Hortensias. «Ya lo dijo usted 2 veces», dijo Rosendo. «Lo vuelvo a decir porque las casas necesitan que se lo recuerden seguido». Rosendo la miró un momento con esa expresión de quien no está acostumbrado a que la gente le discuta. Luego, contra toda costumbre de los últimos muchos años, sonrió. El jardín. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Leandro fue al jardín abandonado. Era el jardín de adentro.
el que daba a los corredores coloniales, el que había tenido bugambilias abundantes en los tiempos del padre, y que se había ido secando solo durante los años en que nadie tuvo tiempo ni ganas de cuidarlo. Las macetas rotas seguían ahí. Los caminos de piedra seguían cubiertos de hierba. La fuente sin agua seguía en el centro con su borde de cantería gastada. Pero sobre el borde de la fuente, exactamente donde él había puesto el rebozo azul la noche antes de que Catalina llegara, había ahora una maceta. Una maceta pequeña, de barro sin pintar, con tierra fresca dentro y un brote verde que apenas asomaba. Unas pocas hojas pequeñas de algo que todavía no era nada reconocible, pero que era, claramente, vivo. Leandro se agachó a mirarla. Escuchó pasos detrás de él, los pasos pequeños y seguros de alguien que conoce bien las piedras del camino. Benicio, con los pies descalzos y el pelo todavía revuelto del sueño. ¿La pusiste tú?, dijo Leandro. El niño miró la maceta con esa expresión suya de quien evalúa su propio trabajo. Mi mamá la puso, pero la tierra la puse yo. Madre Escolástica dijo que la tierra del potrero de atrás es la mejor para las bugambilias, porque tiene más agua de abajo aunque la superficie esté seca. Leandro miró el brote verde en la maceta de barro. ¿Sabe tu mamá cuidar las bugambilias? Sí. En San Isauro tenía 3, muy grandes, de color morado y uno de color naranja. Decía que el naranja era el más difícil de mantener. ¿Y tú sabes cuidarlas? Benicio lo pensó honestamente. Estoy aprendiendo, dijo. Madre Escolástica se asomó por la puerta del corredor en ese momento, con su rebozo café y su paso lento, y esos ojos que lo veían todo sin parecer que estaban viendo nada en particular. Miró a los dos en el jardín, al hombre grande y al niño chico junto a la fuente seca con la maceta de barro entre los dos. No dijo nada. Se quedó en el umbral del corredor un momento, luego se giró y volvió adentro. Catalina apareció después en el mismo umbral, con las manos limpias de haber lavado los trastes del desayuno, y se quedó mirando el jardín, mirando a Leandro y a Benicio, sin entrar todavía, solo desde el umbral, como quien evalúa si puede caminar hacia algo o si todavía es demasiado pronto. Benicio la vio. Mamá, el señor Leandro dice que si la cuidamos va a crecer, dijo, señalando la maceta. Sí, dijo Catalina, si la cuidamos. ¿Tú la vas a cuidar? Sí. ¿Y él también? Catalina miró a Leandro. Creo que sí, dijo. Benicio asintió satisfecho. Eso era suficiente garantía para él, que los dos la fueran a cuidar. Las bugambilias necesitan más de una persona. Eso lo había aprendido en San Isauro. Son demasiado grandes para que las cuide una sola. Leandro se quedó parado junto a la fuente seca, mirando ese brote pequeño en la maceta de barro, ese punto verde en el jardín que llevaba años siendo solo piedra y hierba y silencio. El sol empezó a entrar por los corredores coloniales, esa luz primera que llega rasante y que lo pone todo en relieve, las piedras gastadas del camino, los arcos de los corredores, el sabino grande que asomaba por encima del muro con sus ramas extendidas sobre el jardín como brazos abiertos. El aire olía a tierra mojada, aunque no hubiera llovido en semanas. Ese olor viejo, de raíz profunda, de algo que estuvo enterrado mucho tiempo y que vuelve sin pedir permiso, que el viento trae de regreso cuando la tierra está lista para recibirlo. Benicio estaba parado junto a él, mirando el brote verde con esa atención tranquila de los niños, que saben que algunas cosas necesitan tiempo y que el tiempo no se apresura aunque uno quiera. ¿Va a crecer?, dijo el niño. Leandro miró el brote, luego miró el jardín entero, las macetas rotas, la fuente seca, los caminos cubiertos de hierba, todo lo que había sido abandonado y que quizás podía no ser abandonado para siempre. Si la cuidamos, dijo. El niño asintió, como si eso fuera suficiente respuesta, que lo era. Se quedaron los dos en el jardín un rato más, el hombre grande y el niño chico, en el silencio de la mañana de la sierra de Guanajuato,
mientras la luz crecía despacio sobre la hacienda Las Hortensias y el brote de bugambilia en la maceta de barro esperaba, sin apresurarse, lo que venía.